personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoció a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. He aquí, Apocalipsis es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Apocalipsis, a los hijos de Dios. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. ¿Cómo son? Robustas. ¿Qué significa? Musculosa. Amén. Y dan a luz antes que la partera venga a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Me voy al capítulo 2:9. Lleva a este niño y criádmelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Usted después puede ir a leer porque la lectura es larga. Amén. Vámonos a Hebreo 11:25. Gloria al Señor. Desde el 25 en adelante, 23. Hebreo 11:23, y dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés echó grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿De quién? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Gloria al Señor. Hasta ahí la lectura, puede tomar asiento. Gloria al Señor. ¿Cómo se llama la reflexión? Eso, gloria a Dios. Hermano, ¿por qué vamos a hablar de Moisés? Aquí vemos primeramente, ¿verdad? Un hombre, Moisés, sabemos, o quien no lo sepa, salvado por las aguas. Amén, o salvado de las aguas. Amén, ¿por qué? Porque vemos un decreto, todo eso está en el capítulo 2, vamos a ir parafraseando un poco, donde vemos, ¿verdad?, que Faraón sale un decreto donde tienen que matar
todos los niños del sexo masculino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía, ¿verdad? Que en el espíritu ya se sabía porque que estaban buscando, amén, un libertador. Amén. El mundo de las tinieblas sabe lo que se mueve. Él no puede conocer el futuro, pero sí sabe lo que se está moviendo. Amén. Vemos a una madre, hermano, a la mamá de Moisés, que agarra a su hijo y lo lanza al río. Lo que me gusta es que lo que primero que dice Faraón, que agarren a los niños, ¿y a dónde lo tenían que lanzar? Al río. ¿Y a dónde lo pone la madre? O sea que lo que no nos mató, hermano, nos va a catapultar, nos va a vivificar, nos va a dar vida. O sea que sepa usted y medite en esta hora que todo lo que en nuestra vida nos pudo llevar hasta las profundidades del mar, amén, va a ser lo mismo que se va a abrir para que usted pase en tierra seca. Amén. Entonces vemos aquí a la mamá de Moisés, gloria al Señor, mete a su hijo, gloria a Dios, y lo envía, ¿por qué? Por fe, hermano, por fe, porque sabemos que ¿por qué el pueblo de Dios es escogido? Porque, hermano, por la fe, por Abraham, por la promesa de Abraham. Amén. Dice que iban a haber muchas descendencias y muchas familias iban a venir por la fe de Abraham. Por la fe, fue justificado a través de la fe. Amén. Gloria al Señor. Vemos después Moisés, hermano, crece. Aquí vemos cómo en la genealogía, ¿verdad? Nombran las 12 tribus. Y ellos dicen que entraron a Egipto. Gloria al Señor. Pero dice que ahí se multiplicaron, fructificaron, amén. Pero sabemos que José había hecho su trabajo, Dios lo había usado, lo había puesto como mano derecha del faraón, amén. Lo había exaltado, gloria a Dios, le había dado autoridad. Pero vemos aquí que después de todo esto, esa generación muere y dice que Moisés llegó ahí con 70, amén. Ellos se multiplicaron, fructificaron y todo lo demás, pero resulta ser que después que ellos fallecen, hermano, viene otro rey. Y otro rey que no viene con la misma visión y dice que no conocía a José, o sea que él no tuvo conocimiento de quién era José y lo que significó y lo que hizo en ese tiempo en Egipto. A él no le importó, hermano, porque ¿sabe por qué? Porque nosotros, el mundo, no puede interesarle lo que nosotros hacemos como iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que tener discernimiento y sabiduría, entender que nosotros tenemos que luchar con armas espirituales y no obligar a las personas que entiendan y que comprendan el evangelio, porque ellos están ciegos, hermanos, espiritualmente ellos no pueden entender. Amén. O sea que tenemos que tener mucha sabiduría como iglesia, no obligar a las personas, sino dejar usarnos por el Espíritu Santo para que pueda dar palabra, hermano, y orar. Señor, úsame para yo poder darle una palabra que esta persona pueda recibirla en su espíritu. Quita la insensibilidad, porque dice la palabra que el mismo Dios le quitó la insensibilidad. ¿Por qué? Porque la misma depravación que tenía y el pecado que habían hecho delante de la presencia de Dios fue tan abominable que dice que Dios lo echó contra la misma naturaleza de ellos. Y dice que le quitó toda insensibilidad. Amén. Entonces, si Dios la quitó, es el Dios que la pone, porque después dice en el Nuevo Testamento que Él preparó el corazón de Lidia para que cuando recibiera la palabra o le predicaran la palabra, ella creyera, ella y toda la familia. Entonces, ahí vemos cómo a través de la palabra nosotros podemos usar esa herramienta como intercesión. Amén. Vemos entonces, seguimos, ¿verdad? Que entonces Moisés, gloria al Señor, gloria al Señor. Sí, me ligué con Moisés y con José. Gloria al Señor. Vemos cómo Moisés, ¿verdad? Agarra, viene y pasa todo ese proceso, ¿verdad? Está en Egipto. ¿Y a dónde lo llevan? ¿A dónde? Al palacio, hermano, a donde el mismo Faraón había, ¿cómo se llama? Enviado un decreto de muerte para matar a Moisés, a todos los niños, y lo llevan al mismo palacio de donde salió el decreto para matarlo.
Tremendo, ¿verdad? Y lo que más me gusta, hermano, ¿sabe que Dios está trabajando fuertemente la identidad? ¿Sabe por qué, hermano? Porque sabemos que Cristo viene pronto, eso lo sabemos. Sabemos que Dios nos está preparando como iglesia. Pero una cosa de que estamos viendo y que yo he visto en todo este tiempo cómo Dios ha trabajado y ha forjado la identidad. Hermano, ¿sabe por qué? Porque nosotros necesitamos una identidad muy firme y muy segura para saber el territorio que nosotros estamos pisando. Y que nosotros vayamos con determinación. Amén, y con seguridad de que lo que nosotros digamos, sepamos que Dios lo forjó en el secreto. Amén, y que no vamos a titubear y que no vamos a temblar al decir algo que sabemos que a otra persona no le pueda gustar, pero que salió de la boca del Señor. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Me gusta la hija de Faraón y por eso leí ese versículo, porque ella misma dijo, agarra y llévalo. Ella no fue y le preguntó a Faraón, le dijo, mira, yo puedo traerme un muchacho que me lo conseguí. No, ella le dio la orden. Ve y haz esto, le dio instrucciones. Haz esto, esto y esto y después que me lo traiga a tal tiempo. Amén. Eso es identidad, hermano. Y nosotros, esta palabra, hermano, cada vez que alguien se para aquí, amén, nuestra pastora o cualquier ministro, cualquier persona que Dios quiera usar, hermano, es una persona que tiene identidad, que está forjado, pero nosotros tenemos que discernirlo por el Espíritu. Porque dice que cuando las dos personas que caminaban en el camino del Emaús, valga la redundancia, dice que ellos fueron conocidos o se dieron cuenta que era Jesús porque ellos habían visto cómo Jesús partía el pan. Esa palabra a mí, Dios mío, es tremenda. Porque yo tengo que ver cuál es el pan que a mí me están partiendo, que me están impartiendo, que me están entregando. Amén. ¿Por qué? Porque yo tengo que discernir el espíritu. Hermano, hay personas que predican en la herida. Y yo me he dado cuenta este tiempo cómo realmente las enseñanzas, dice, enseñanza de qué? De espíritu, de demonio. ¿Y qué significa eso? Hay demonios, hermanos, que te quieren dar palabras. Hay que estar pendiente cuando nos quieren dar una palabra, porque nosotros tenemos que discernir si esa palabra va a ser para edificación o para destrucción, si va a levantar o va a matar a mi hermano, amén, o con qué intención yo la hago, porque Dios ve la intención del corazón. Amén. Entonces yo tengo que ver cuál es el pan que me están compartiendo. Amén, porque yo me puedo contaminar con algo. ¿Por qué? Porque voy a repetir. Si yo me alimento con eso y veo que es sano y que me va bien, yo lo voy a querer compartir con alguien. Y eso que va a ser una multiplicación, así como ellos se multiplicaron. Amén. Y resulta ser que dice que cuando ese rey se da cuenta, dice, se preocupó, dijo, no, esto se está multiplicando, están trabajando, vamos a levantar. Y siempre, hermano, fíjese, con la economía. Dice que levantaron comisarios de tributos, o sea, le pusieron peso, le pusieron trabajo, hermano, con ladrillos, o sea, le hicieron la vida, como dice, de cuadrito, imposible, para que ellos destruir. El fin de ellos era evitar que ellos se fructificaran, que se multiplicaran. Amén. Y es lo mismo que el enemigo va a usar y va a querer que nosotros no nos multipliquemos. Hermano, muchas de las cosas que también vemos es que, hermano, dice que nosotros, cada día Dios dice que son sus misericordias cada mañana. Yo tengo que dar lo que mi hermano, lo que Dios me dé, yo tengo que darlo. Tengo que usar las vías que tenga yo para bendecir, hermano. A veces uno de verdad, hemos visto testimonio y también personas inconversas. Yo trabajo con una muchacha que hace ayuda a domicilio conmigo. Y a veces de verdad, hermano, que Dios me perdone, porque ella desde que yo llego, ella empieza con una crítica y yo ahí resistiendo. Pero yo no le puedo decir tantas cosas porque yo tengo que tener sabiduría, porque yo sé que ella no conoce a Dios. Pero ¿sabe qué me dijo el otro día? Damari, a mí me encanta lo que tú colocas con los niños y colocas con tu iglesia, y yo lo escucho, me dice, y me gusta muchísimo. Un día de esto voy a ir a la iglesia. Mire, cómo Dios está haciendo su trabajo. Amén, porque Dios me ha dado la sabiduría. Al inicio, ya tengo un año trabajando con ella, al inicio yo no soportaba, porque dice que a uno después le molesta el pecado. Pero Dios me enseñó a guardar silencio y a escuchar. Ella habla y yo, hermano, yo no le digo nada. Ella sigue hablando y tú no sabes qué esto, y yo callada y le cambio la conversación, pero no le digo nada. Amén, pero me mantengo ahí y Dios hace su trabajo. Yo se la presento y ya Dios está haciendo la obra en ella. Amén. ¿Y qué significa eso, hermano? Eso es una multiplicación. Eso es una multiplicación. Amén, porque estoy dejando ver, así como sé que todos nosotros, la identidad de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Qué talento tengo? ¿Dónde me puso Dios? ¿Cómo me tengo que multiplicar? Dice que
pusieron peso, hermano. A veces uno de verdad que siente carga. Llegan esos momentos que uno siente carga de que uno quiere desistir. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a tratar de oprimir por todos lados. Pero cuando tú conoces quién fue el que te llamó, hermano, nosotros no vamos a desistir. Por eso es que dice la palabra, no somos de los que retrocedemos. Y aunque venga el peso, hermano, imagínense que esta gente, hermano, fíjense todo el tiempo que Dios guardó silencio, amén, Dios guardó silencio y después fue que levantó a Moisés, amén, para poder libertarlo, porque dice que subió delante de Dios el clamor de los hijos de Dios, amén. Dios había preparado a Moisés y cómo lo llevó ahí por las aguas, amén. Y lo que me gusta es eso, Dios mío, o sea, lo mismo que dijo Faraón, que lo iban a matar, fue lo que le dio vida a Moisés y lo llevó a su casa donde tuvo que alimentarlo, prepararlo, le dio herramientas de guerra, lo levantó como guerrero. Gloria al Señor. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios usa todo, hermano. Todo, dice, todo obra para bien, pero si nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y algo que el enemigo no soporta y que nos va a mantener firmes, hermano, es que no que me lo diga otra persona. Yo tengo que estar seguro, hermano, que yo tengo mi identidad. Que no soy perfecto, no soy perfecta, pero yo mantengo mi identidad, yo guardo mi armadura, yo guardo mi vestidura, amén, mientras que voy caminando, mientras Dios me está forjando, mientras me está trabajando, mientras me está haciendo su buena obra en mí, amén, porque eso es lo único, hermano, que me va a llevar a pasar, porque donde yo estoy pasando, muchos van a tener que pasar, así como ustedes, cada uno está pasando por un desierto, pero un día usted va a ser un Moisés, amén, que va a tener que ayudar a pasar a otro por el desierto que usted está pasando. Amén. ¿Por qué? Porque Moisés, sabemos, dice que después que pasó todo lo que pasó, él se metió a defender ¿cómo se llama? Al egipcio. Sabemos que mató al egipcio. Después los otros, mira hermano, intentó defender a ellos mismos y ellos mismos agarraron y dijeron, no, pero tú que vienes a matarnos a nosotros, o sea, te vimos, y enseguida le agarró temor y se fue. Y dice que una vez más llegó a los oídos de Faraón y Faraón que intenta matarlo otra vez. Pero dice que él huyó delante de Faraón y se fue al desierto de Madián. Amén. Ahí empezó a pastorear, ahí Dios lo empezó a preparar en ese desierto. El desierto es necesario. Hay una palabra que dice, y siempre la proclamo también, ¿quién es esta que está en Oseas, me parece? ¿Quién es esta que sale del desierto de la mano de su amado? Hermano, nosotros vamos a salir un día de ese desierto. Amén. Un día todo lo que nos robó, el revoltón, el saltón y la oruga, se nos será devuelto. A veces vamos muy detrás de bendiciones materiales, hermano, pero yo he experimentado por el proceso, ¿verdad?, de sanidad en mi cuerpo, en mi mente, en mis órganos. Y parece locura, pero se ha creado una relación con mi padre y yo sé lo que mi padre ha hecho en secreto. Y eso no me lo puede robar nadie. Y fíjense lo que me gusta, que después en Hebreo, en Éxodo, leemos los inicios de Moisés, pero en Hebreo se habla el final. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nosotros llegamos al Señor, Dios nos habla de la salvación. Amén, recibimos al Señor. Y Él nos dice, mira, voy a hacer contigo esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, pero no nos dice lo que vamos a pasar en medio del camino. Amén. Pero hay, hermano, una palabra que nos acompaña y que tenemos que atesorar en el corazón y que va a tener frutos y que va a tener su fin. Y que por eso es que dice, yo veré lo que me prometiste a mí. Usted tiene que tener esa fe. ¿Por qué? Porque según el don y el llamado que Dios le haya hecho a su vida, Dios irá trabajando. Más fuerte es el llamado y más fuerte es la prueba, hermano, es más Dios que te quiere usar. Para gloria nuestra, no. Es que necesita que nosotros menguemos de tal manera, hermano, que Él nos pueda usar. Que nada nos pueda dañar. Por eso es que Jabe oró y dijo, y líbrame del mal. Líbrame del mal para que no me dañe. Hermano, porque si nosotros salimos antes y no salimos preparados, nos puede dañar la gloria de Dios. No es la gloria de Dios, nosotros nos dañamos. ¿Por qué? Porque he visto en todo este tiempo, hermano, del camino que llevo en el Señor por misericordia de Dios, que todo es una decisión.
hermano, Dios no va a hacer nada si nosotros no decidimos. Algo que me quiero enfocar en esta reflexión. Yo veré lo que me prometiste a mí, pero ¿qué estoy haciendo yo para que Dios haga? O sea, ¿cómo estoy obrando yo? Así, les voy a hablar tal cual. ¿Estoy yo involucrada en la visión? ¿Estoy haciendo lo que se me está pidiendo? ¿Qué estoy haciendo yo mis días? Hermano, porque parece esto repetitivo y siempre lo decimos, pero es que eso es así, hermano. Cada día nosotros o añadimos o restamos. Si yo hago lo que Dios me pide que haga, hermano, yo voy a avanzar. Yo voy avanzando en fe. Pero si yo no hago lo que Dios me está pidiendo a mí, hermano, ¿sabes qué? Estamos sentados ahí, pero no, Jehová no está añadiendo. No vamos caminando. O sea, estamos en la visión, pero no vamos avanzando. Y esto es movimiento, hermano, y esto es con dolor. ¿Por qué? Porque aquí vemos en Hebreo, hermano, que dice que él tuvo por oprobio, hermano, el dolor, la vergüenza y toda esa situación. Nosotros tenemos que prepararnos. Siempre hago esta exhortación porque sabemos, yo tengo la certeza y la convicción y sé que Dios nos está preparando como la iglesia de Cristo que va a llevar a sacar, hermano, a rescatar todo lo que se había perdido. Y para eso, hermano, nosotros tenemos que pelear con todo. Dice que cuando se levantó ese rey no conocía a José. O sea, él no conoció el favor de José. Amén. Pero ya José había hecho lo que Dios había determinado que tenía que ser para que el pueblo, es tanto así que ellos entran y dicen los hijos de Jacob. Pero cuando habla de fructificación y de multiplicación dice los hijos de Israel. O sea, ya inmediatamente, ya Dios en ese momento le cambió el nombre, hermano. Y Dios nos está llamando por nombre, Dios nos está diciendo, nos está visionando. Pero fíjese ahora, yo estoy impactada, de verdad le digo, impactada con esa situación de esa confusión del Teria. Estoy de verdad impactada. ¿Por qué? Porque, hermano, no es cualquier cosa lo que se está moviendo. Ayer decía la pastora, no nos podemos reír de eso, hermano, esto es muy serio. Esto es demasiado serio. Nosotros tenemos que tomar el control como iglesia y no tenemos que temer. Dice que un rey egipto se va a levantar, porque según nosotros hemos vencido, ¿verdad? Se van a levantar más cosas, pero tenemos la convicción y la certeza de que ya Jesús venció. Tenemos el final de Moisés. En Hebreo ya habla de lo que Moisés hizo y dice que esa suma de testigos, amén, que son los que nos están viendo, pero ¿quiénes son la suma de testigos de ellos? Nosotros. O sea, no vimos lo que hicieron, pero por fe lo creemos. Porque dice que el justo por fe vivirá. Amén. Entonces dice que toda palabra es inspirada por Dios. O sea que cuando nosotros hablamos palabra de Dios, es el mismo Dios que está hablando. Amén. Es Dios que está hablando porque es su palabra. Si nosotros hacemos buen uso de la palabra de Dios, es el Señor que está hablando. Amén, y no es el hombre. Por eso es que tenemos que estar pendientes y discernir y tener el conocimiento y meterme con Dios para yo saber que el pan que se me está dando y que yo estoy comiendo viene de Dios y no viene de las emociones o viene por un daño de un alma que aún está herida. Amén. Es importante. Amén. Amén. ¿Cómo vamos? Gloria al Señor. Hermano, y lo que más me gusta, gloria al Señor, que yo le decía a la pastora la semana pasada, y yo le doy gracias a Dios, hermano, y le doy gracias al Señor en las cosas pequeñas que Dios está haciendo. Y yo me gozo, y el Señor sabe, de estar ahí con los niños. Mire, esa es mi pasión. Estar con los niños, yo de verdad le doy gracias a Dios, no tengo más que decir. Gracias a Dios y a mi pastora que me da la oportunidad, porque yo me gozo con ellos. Y la semana pasada hablábamos, verlos, hermanos, ellos están apasionados, ellos están pendientes de lo que se les está dando, participan, hablan y se ve lo que Dios está haciendo. Y mientras que yo hablaba con ellos, yo decía, Dios mío, el mismo Espíritu Santo también ministrando mi vida, hermano, porque cuando tú das, tú multiplicas. Y por eso es que a la viuda no le faltó la harina ni le faltó el aceite. Hermano, no nos podemos quedar con lo que a veces decimos. ¿Por qué hablaba yo de la enseñanza y doctrina? Porque nosotros tenemos que discernir cuál es la voz de Dios. Yo he escuchado mucho y también llega el enemigo a susurrar y sus espíritus. No, esto lo voy a guardar. No, hermano, nosotros no vamos a guardar nada. Nosotros tenemos que multiplicarlo, hablarlo por donde sea, compartirlo aquí, compartirlo allá, a un amigo. Porque cuando Dios te da algo, yo lo he visto que cuando Dios nos da algo, enseguida dice, envíale aquí, comparte aquí, habla, haz algo, levanta, ora. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en movimiento. Y si nosotros nos quedamos con eso, hermano, eso se queda ahí estancado. Si usted deja un vaso con agua por tantos días, ¿qué le sucede a esa agua? ¿Ah? Se pone fea, moja, ya no se ve transparente. ¿Ah? ¿Verdad que rico es cuando el agua la vacía en el vaso y está reciente y uno dice, oh, esa agua está reciente? Hermano, así es el agua de la palabra de Dios. Como tú la recibes, hermano, tú la vas a dar.
como fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque lo que Dios da es vivo. Amén, yo la recibo, me da vida, y como yo la recibo, yo la imparto y sale más vida y se multiplica esa palabra, porque no sabemos hasta cuánto corre. Nosotros no sabemos. Las reflexiones de la pastora, hay un familiar mío que está en Cartagena, y esa siempre me vive diciendo, saluda a la pastora, hasta allá va a dar, y yo la comparto y yo la envío. Hermano, ¿por qué? Porque es lo que Dios está dando. Amén, es lo que Dios está dando, porque cada cosa, hermano, tiene su tiempo. Amén, cada cosa tiene su tiempo. Entonces nosotros tenemos que sembrar y multiplicar y ayudar a otro a multiplicar. Servir, hermano. Amén, porque cuando tú siembras, tú sabes, cada quien sabe a qué Dios nos llamó. Y todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Aunque nos cueste, hermano, porque no es verdad que uno quiere hacerlo y uno dice, no, yo me siento muy bien y yo lo hago en el amor de Cristo. No, hermano, hay batallas internas, hay batallas donde la carne no quiere hacer, donde aún hay áreas donde Dios tiene que trabajar, que están vivas y Dios tiene que matarlas. Amén. Pero lo bonito es que cuando tú vas caminando con Dios y estás en la perfecta voluntad de Dios, el mismo Dios se va a encargar de demostrar el favor. Por eso es que dijo en Jeremías, que dice que con amor, ¿verdad? Dice que he multiplicado mi misericordia sobre ti. Amén. Con amor eterno te he amado, por tanto he prolongado mi misericordia hacia ti. Porque esa es la misericordia de Dios. Cuando nosotros vemos que ya no podemos más, ahí llega Dios. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde, y Él va a llegar, hermano, para hacernos pasar el mar rojo. Fíjese, yo le decía a mi pastora, y quiero llegar, el domingo pasado yo decía, Dios mío, pastora, pero mire, a Moisés lo tiran por el agua. ¿Y qué termina abriendo Moisés? Tremendo, hermano. Y no fue un río, fue el mar rojo, hermano. Y dice que ellos pasaron por tierra seca. Hermano, yo quise, lo que pasa es que no tuve tiempo. Pero imagínense ustedes, yo decía, Dios mío, ¿cómo será la profundidad de ese mar? Debe ser grande, hermano. Y dice que pasaron por tierra seca. Y el Señor me decía, así yo quiero que mis hijos entren a la profundidad, para que puedan pasar por tierra seca. Porque después de pasar el Jordán, entonces vamos a pisar la tierra prometida y vamos a degustar de su fruto. Amén, denle un aplauso a Dios. Gloria al Señor. Por eso decía, ¿qué nos ha oprimido? ¿Qué nos ha dañado? ¿Qué decreto salió en contra de nosotros que no nos ha dejado multiplicar? Y el Señor me decía a mi espíritu, es una palabra de activación, hermano. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa por algo, uno se multiplica. Y como esto es de loco, hermano, y esto es identidad. Cada quien tiene que saber, no tengamos temor que Dios nos transforme, hermano, porque cuando salgamos vamos a salir con una palabra certera de fe, sabiendo que lo que estamos diciendo es de parte de Dios. Amén. Y yo creo que en este día Dios va a activar algo, ¿verdad?, en usted, que no le ha dejado multiplicar. Si usted lo cree en fe, amén, usted se levante. Yo le voy a pedir al ministerio de alabanza, si puede, esa adoración que dice, yo veré lo que me prometiste. Y usted ahí mismo con el Señor le va a orar, amén. Y usted, Señor, yo veré. Y con eso vamos a cerrar, amén. Esta es la reflexión que Dios me ha entregado. Usted créale, no desista, no tenga temor. Amén, de pensar de que Dios no va a cumplir lo que Dios le dijo que iba a hacer. No tema multiplicarse, no tema ensancharse, hermano, pero trabaje en eso. ¿Y cómo va a trabajar? En lo que Dios está exigiendo de nosotros. Tenemos que alimentarnos, tenemos que comer de la palabra, tenemos que orar. Todo eso, hermano, lleva un trabajo. Dice que estaba en un trabajo pesado, pero dice que el yugo de Dios, del Señor, ¿verdad? Dice que su carga es ligera. Amén. Así que usted levante y crea ahí, crea y dígale, Señor, yo veré en fe, usted mismo ahí. Yo veré lo que Dios